Tips para el éxito presenta Recargado. La entrevista con Néstor Braidot, Gurú Mundial de Neurociencias. 9 de septiembre, 7 p.m. Hora Centroamérica. Un evento de Roy Barbosa y Asociados. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una edición más de Tips para el Éxito. Y le cuento, hoy tengo una luminaria. Hoy tengo un invitado de lujo que, a pesar de su apretada agenda, ha tenido la deferencia de atendernos. Una persona que ha escrito mucho más de 25 libros, profesor universitario y más que eso, el gurú mundial de lo que tiene que ver con las neurociencias. Y claro, usted ya se dio cuenta de quién estoy hablando. Por supuesto, de don Néstor Braidot. Así que, doctor, qué honor tenerle acá en Tips para el Éxito. Gracias, Roy. Es un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Y Gracias. por supuesto, pura vida, como decís en el país tico. Así es, somos el país de la pura vida. Y es un estilo de vida. Y usted que ha estado por acá, ¿qué le voy a decir? Ya usted, hemos tenido el honor en esta tierra de tenerle por acá. Y como sé que su agenda es apretada, doctor, ¿qué le parece si arrancamos? Y resulta que lo primero que hacemos es, aquí nos interesa conocer primero al ser humano y luego al profesor universitario, al escritor, al gurú. Arranquemos conociendo lo que se pueda contar de su infancia. Cuéntenos dónde creció el doctor Braidot, cuál fue su infancia, fue el primo del medio, el único o el número 10, y háblanos dónde se crió, cómo fue su infancia, doctor, por favor. Bueno, mira, en realidad lo más destacado de mi infancia es bastante particular, porque yo soy uno de los 6 hermanos que hemos nacido de una familia que habitaba un pueblo muy pequeño, 10.000 habitantes máximo, y nada, la universidad más cercana a 800 kilómetros, fíjate. Wow. Lo importante es lo siguiente, que tempranamente, yo tenía 15 años, mi padre fallece, con lo cual no pude terminar la secundaria. Tuve que rendirla libre, rendí todas las materias de la secundaria del último año libre, y allí empecé a estudiar lo único que había para estudiar. Tú has dicho algo antes, fuera de cámara. Empecé a estudiar matemática, física y cosmografía. No porque me interesaba tanto, es porque lo único que podía estudiar. Ok. Hasta que, fíjate, logré que a raíz de un trabajo, tuve que ponerme a trabajar, por cierto, en la empresa que trabajaba me dieron una beca para poder seguir estudiando y ya sí, me fui a 800 kilómetros en la universidad más cercana y allí comencé mis estudios. Fueron épocas muy duras porque había que vivir muy modestamente y nada, yo siempre digo, mi primer libro lo compré cuando ya recibido de mi tercer título universitario podría darme el lujo de comprar un libro. Wow. Porque antes tenía que estudiar por la biblioteca de la universidad, no había otra forma. Y bueno, nada, eso fue lo que dio origen un poco a una cultura de esfuerzo. Creo que para mí, fíjate lo que voy a decir ahora. Ese fue mi gran beneficio, lo que me ocurrió. Fue mi gran beneficio porque me entrenó, me enseñó a lograr con esfuerzo lo que quería lograr. Y bueno, esos fueron los comienzos. Ok, pero me estás hablando de matemáticas y ahora estás publicando, ¿cuántos libros llevas más? Y yo te llevo a la cuenta y yo como por 25, ¿cuántos tenés publicados ya? Entre libros, e-books y demás, hoy hay 40 libros publicados. Wow. Entonces, como alguien que estaba en matemáticas termina hablando del cerebro, de neuroventas, ¿cómo se da esa... Pero mira, fíjate, recibido justamente en economía, matemáticas, me pongo a trabajar y bueno, un par de años y llega una invitación que a mí me extrañó muchísimo al comienzo, se ve que me habían investigado, esta es la verdad, y una invitación para ir a dar unos programas a la Universidad de Salamanca en España. De hecho, para mí fue tocar el cielo con las manos, porque imagínate, Salamanca
es una de las 4 universidades más antiguas del mundo. Wow. Pero me tocó ir a Salamanca a finales de la década del 90. Ok. Y la década del 90 fue denominada la década del cerebro, porque en esa época la tecnología permitió a los estudiosos del cerebro ver un cerebro humano vivo, porque hasta finales de los 80 había que esperar que se muera la persona para estudiarlo. Ok, perfecto. A mí me encontró justamente en Salamanca, que tiene un instituto de neurociencias muy prestigioso a nivel europeo, y eso me permitió empezar a contactar. Y te voy a decir un secreto, solo para ti que no me escuche nadie. Okay. Yo empecé a estudiar neurociencias en el Cafetín del Oviedo, que es esto, entre la Facultad de Economía y Empresas y Medicina, cuyo primer instituto era el Instituto de Neurociencias. Ajá. Había un cafetín de universidad, estos cafetines de parado. Claro. Y allí íbamos los profesores de economía y los profesores que venían de neurociencias. Y allí comencé. Bueno, tuve que volver a la universidad a estudiar neurociencias cognitivas, psicobiología del comportamiento. Y bueno, y después de unos años empezamos a trabajar justamente en estas temáticas, publicar materiales sobre el tema y demás. Eso fue la segunda etapa de formación. ¿Y te quedaste allá? ¿Y te quedaste? Bueno, yo me quedé en la cátedra salmantina durante 4 años como catedrático. Okay. Mientras era estudiante, por otro lado, de las neurociencias. Hice el doble rol de dar clase por un lado y estudiar otra asignatura por el otro. Fue muy difícil, mira, porque en esa época neurociencia estudiaban solamente los médicos, claro, los neurólogos. No había personas fuera de esas disciplinas que estudiasen neurociencias. La dificultad era que el léxico y las aplicaciones eran todos para cura y prevención de enfermedades. Loable objetivo, pero mi objetivo adicional era entender el comportamiento humano, cómo toma una decisión una persona, cómo puede decidir más exitosamente, cómo estudiar el comportamiento, cómo desarrollar nuevas estrategias en materia de marketing para hacer neuromarketing. Pero bueno, eso se fue construyendo mientras avanzaba en los estudios de esas disciplinas, hasta que finalmente termino dándome cuenta de que era necesario empezar a entrenar el cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros nacemos con algunas capacidades, pero debemos autorresponsabilizarnos de todo lo que podemos desarrollar a partir de cómo entrenamos nuestro cerebro. Sí, y fue allí que creé el primer gimnasio del cerebro, que es un gimnasio que todavía dirijo, que tiene que ver con eso, buscar desarrollo de inteligencia, desarrollar más capacidad en las personas, aumentar su capacidad de concentración, de atención, etc. Es decir, todas esas habilidades que requieren entrenamiento para poder lograr incorporarlas. Eso fue un poco la etapa que me permitió a mí, por largo tiempo luego, ir a dar conferencias por diversos países. Tuve una estancia muy interesante en Uppsala, una universidad que está al norte de Estocolmo, en Suecia. Muy interesante, fíjate. Porque en Uppsala nació Arvid Carlsson. ¿Y quién fue Arvid Carlsson? Fue Nobel de Medicina en el 2000 por neurociencias. Wow. Y Carlsson fue Nobel de Medicina por descubrir la dopamina. Allí fue que a mí se me ocurrió y empezamos a trabajar, ya de regreso en Salamanca, en investigar el efecto de la dopamina en el comportamiento de las personas. Y allí descubrimos que los poseedores, estudiamos la industria automotriz europea, los poseedores de un coche deportivo tienen un comportamiento diferente a los del coche normal, grande o pequeño. Wow. Pero la diferencia fue investigada en el Instituto de Neurociencias, donde descubrimos que había predominancia de dopamina en esas personas. Y fíjate qué interesante, aparece el primer clúster de la era de las neurociencias aplicadas, el de los compradores dopaminérgicos. Wow. Aplicable a todas las marcas de alta gama. Fue realmente interesante porque eso precipitó una serie de investigaciones interesantes luego de distintos tipos de aplicación. Wow, doctor, qué interesante esto. Pero yo me pongo a ver, bueno, las empresas grandes, esas marcas mundiales, pues tienen acceso no por dopamina, sino por dolarina, ¿verdad? Sí. Pues obviamente a los laboratorios, a personas como usted, pero ¿cómo hacer que toda esa tecnología de neuroventas, de neuromarketing,
llegue al pueblo, a los autónomos, a las pymes, a los emprendedores, porque le dicen, mire, es que vamos a hacer el análisis del cerebro y ¿cuánto cuesta? Wow, cuando ya ve que tiene un montón de ceros, obviamente no está al alcance. ¿Cómo democratizar ese conocimiento, doctor? Mira, yo creo que hay que desmitificar un poco esto. Es cierto que los estudios de base, los estudios comportamentales, requieren instrumental costoso. De hecho, yo mismo estuve involucrado mucho tiempo en investigaciones, para lo cual tuve que hacer convenios con instituciones médicas. Okay. Fíjate, un resonador, un tomógrafo, cuesta 25 o 30 millones de dólares, cosa que es imposible para aplicaciones de otro nivel que no sea el de la salud. Pero eso es investigación básica para buscar patrones comportamentales. La aplicación luego en técnicas a nivel de microempresas, empresas pymes o incluso para autónomos, la verdad es que la aplicación deriva de la investigación básica, pero no requiere el instrumental básico. Ok. A ver, tú puedes tener un resonador importante, 5 Teslas, etcétera, 30 millones de dólares. Pero también luego tienes, yo por ahí lo tengo también, un casco de 62 electrodos, cuyo costo es sustancialmente menor. Estamos hablando de un par de miles de dólares. No estamos hablando de una inversión multimillonaria. Por eso digo, yo creo que hay que desmitificar un poco las cosas. En investigación básica sí se requiere instrumental complejo, porque se requiere una precisión mucho mayor. Pero en la investigación aplicada, por ejemplo, una investigación de mercado con técnicas de neuromarketing, ya es otro el nivel de inversión que hay que hacer. Okay. Y seguramente habrá que referir, de hecho yo mismo en mi estudio lo que hice fue determinar los patrones comportamentales para que otras gentes, sin esa inversión, puedan hacer aplicaciones con mucho menor complejidad económica y técnica. Ok, perfecto. Eso es una buena noticia, doctor. Pero siguiendo con cómo hacemos que esa información llegue a sus lectores, ¿sería usted tan amable, doctor, de regalarme así como 5 tips para poder aplicar lo que usted nos enseña en estos libros? ¿Cómo le vendemos al usuario final? Porque estaba leyendo acá en su libro que usted dice una parte, el cliente cierra la venta. Wow, un cambio radical, porque normalmente damos cursos de ventas. Ahora deberíamos dar cursos de compras. ¿Cómo hacer que el vendedor le ayude al cliente a tomar la decisión de comprar? Cuéntenos un poquito de toda esta magia, que yo sé que el tiempo acá es corto, pero no me puedo ir sin pedirle, doctor, háblenos un poco, sin resumidas cuentas, ¿qué es neuroventas, por favor? No, brevemente te diré que todo se decide en el cerebro de tu cliente. Incluso más, voy a ir más allá todavía de que hay que respetar el cierre del propio comprador. El producto, fíjate, el producto. ¿El producto es la resultante de una línea de fabricación en la fábrica del industrial que lo hace? Pues no. El producto es un constructo mental en el cerebro del cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el producto que está en la góndola, en el escaparate, es un estimulante a que la persona, cliente, active una memoria e incide en esa decisión de compra más la memoria activada que el propio producto que la estimula. Entonces, en la verdadera decisión de compra hay que entender que incide, además del estímulo de la publicidad, tu producto, el escaparate, la góndola, la memoria que le activaste a la persona, y esa recordación que viene junto con la memoria influenciará en la decisión. Con lo cual, hay que reconocer que el ser humano permanentemente va activando memorias y va recibiendo influencias de las memorias que se le activan. Con lo cual, lo que importa allí es respetar el proceso que tiene el propio cliente, empezando incluso desde ese primer principio, valga la redundancia, que es las memorias que se le activan. Eso está totalmente demostrado en la neurociencia. Okay. Es posible detectar activaciones cerebrales
previas a la conciencia respecto de la estimulación que las provoca. Porque el cerebro se activa recordando, trayendo del ayer el resultado. Por ejemplo, si yo te dijera, tú me dices, te llamo desde Costa Rica. ¿Yo qué te he contestado? Pura vida. Sí. Pero yo nunca te había visto, nunca me habías dicho pura vida. Pero Roy Ross, Víctor Rodríguez, tengo muchos alumnos en Costa Rica. Y yo recordé, entonces, yo no estoy hablando solamente con Roy Barbosa, estoy hablando desde una actitud de predisposición porque me ha encantado tu país. Okay. Con lo cual, la decisión de compra, de participar en tu programa, perdóname que diga esto, no es solo mérito tuyo. Perdóname con lo que digo. Es mérito de lo que yo tengo grabado históricamente de lo que es el país tico. Okay. ¿Se entiende? Entonces, a cualquiera de nosotros nos ocurre. Por ejemplo, por decirte, porque yo aprecio y me encanta España. Primero porque he vivido mis mejores días en la Universidad de Salamanca. Y segundo porque tras esa parecita que hay allí, hay una personita de 6 años que es mi nieta. ¿Cómo quieres que yo no aprecie? Porque habla como español, es española finalmente. Entonces, esas cosas que tienen que ver con tus ataduras emocionales que tienes grabadas en tu memoria son las que te ayudan a decidir. Y mejor dicho, son factores importantes en la decisión. ¿Y qué pasa, doctor, con aquel producto nuevo, novedoso, como cuando nació de pronto un celular y no teníamos una referencia mental a un celular? ¿Cómo fue eso que de pronto ahora nos volvimos nomodependientes de ese aparatito? Sí, mi generación, teníamos el teléfono de disco y de pronto ahora ya no vivimos sin esto. ¿Dónde quedó el recuerdo, doctor? ¿O cómo fue que absorbimos este producto como parte del comportamiento cerebral, doctor? A ver, ¿este producto es un móvil, es un celular o es una forma de comunicarme? Primer punto, cuidado con el concepto. Porque si es una forma de comunicarme, en definitiva no importa que estemos hoy en este nivel de un móvil, iPhone o lo que fuere. Ayer hubo otras formas de comunicación. Finalmente, yo valoro a través de qué me comunico y mañana serán otras, quizás ya no existan más estos móviles. Pero seguimos teniendo en el cerebro el concepto de qué te aporta. Porque además, hoy por hoy, y preguntaré a la gente joven, no es solamente un elemento de comunicación. Y ahí cambió todo el sistema. Porque acá están mis mails, mis contactos, las fotos. Yo sí te cuento, tengo 1850 fotos de viñeta aquí metidas en este aparatito. Entonces, la idea es esta. Entonces, se ha transformado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo y cómo valoro esto? A partir de lo que yo aprecio que puedo lograr con ello. Y mañana variará. Y mañana cambiará. Pero seguimos teniendo. Es muy difícil, fíjate, es muy difícil definir un producto nuevo para el mundo. Porque siempre el cerebro humano necesita una comparación. Y lo va a comparar correctamente o no tan correctamente, pero lo compara. Por ejemplo, hubieron casos de lanzamiento de productos que supuestamente eran nuevos para el mundo. Y te voy a decir uno en concreto, yo lo he tomado como ejemplo en alguno de los libros que tienes por allí. Esas fabricadoras, esas panificadoras hogareñas, un aparato eléctrico que te permitía hacer pan en el hogar. Una empresa lo lanzó con un modelo determinado. ¿Sabes qué ocurrió? ¿Qué pasó? Un fracaso total. ¿Por qué? Porque no había posibilidad de comparación. Esa misma empresa, al tomar nota del tema, lanza otro modelo, no para venderlo, sino para que se compare. Y ahí resultó exitoso el producto. El ser humano necesita comparar y vive comparando. A veces lo comparamos con algo similar, que presta el mismo servicio, o no tanto. Pero yo valoro esto. Valoro porque lo comparo con una alternativa que tengo. Y siempre esto va a regir en el cerebro humano. La necesidad de la comparación. Productos nuevos para el mundo, muy difícil que existan a nivel de la evaluación del cerebro. Porque ese cerebro va a ir comparando con lo que tiene a disposición para comparar.
Ok. Entonces, lo que me está diciendo es que mi cliente me va a comparar versus mi competencia o versus con un mismo producto que yo le presente. A ver, con la competencia, y más aún en la época que estamos viviendo, no necesariamente la competencia está en el negocio de la vuelta. Está en cualquier lugar del mundo porque a través de Internet tiene conciencia de lo que existe en otros países, aunque no lo pueda tener a disposición por la distancia, por restricciones, por lo que fuera, pero está comparando en su cerebro. Y eso es una comparación. Ahora, que no existe otro producto similar, pues va a comparar con otra alternativa de asignación de sus recursos. Ok, Entonces, siempre va a haber una comparación, siempre va a haber una valoración de ese producto por parte de los clientes. ok, perfecto. Ahora sí. Entonces, mire, usted que recién se nos incorpora acá a Tips para el Éxito, hoy tenemos el honor de tener acá al doctor Néstor Braidot, el gurú mundial de las neurociencias. Y doctor, como el tiempo es asesino y va avanzando, y yo sé que usted tiene múltiples ocupaciones, una pregunta, doctor. ¿Qué evento tienes cercano para que invites a todas las personas que nos honran con su sintonía, doctor? Mira, justamente semana próxima, el jueves de la semana próxima, comenzamos un programa muy especial, que es un programa de entrenamiento cerebral, donde con puro ejercicio, cómo desarrollar más atención, cómo aumentar la concentración, cómo desarrollar más inteligencia, llegar a niveles de intuición, autoliderazgo emocional. Hacemos un ejercicio cada clase, hacemos ejercicios que luego les damos la recomendación, les damos el cómo autocontrolarse para que durante todos los días lo hagan. Nos reunimos todas las semanas y ese es un programa, yo les diría, un programa premium que tenemos, que es el de cómo llegar a ser más inteligente. Todos los que quieran, a través tuyo o a través de las cuentas mías de Instagram, lo pueden, yo tengo mi gente contactando, @Néstor Braidot es mi nombre en Instagram o en cualquiera de los medios, pero la idea es que a esta altura de mi vida, que tengo más de 40, como bien sabes, lo que necesito, lo que quiero es en todos los países desarrollar cada vez más estos entrenamientos para que la gente pueda aprovechar de los mismos. Por eso estamos trabajando con más de 20 países y personas que pasan a un nivel superior de inteligencia. Es lo que hace falta en el mundo que estamos transitando hoy día. Porque lo que vivimos hasta hace 2 años no vuelve. Necesitamos recrearlos. Y ese es el desafío. La recreación a partir del entrenamiento cerebral. Ok, excelente. Y a usted, mire, al final del programa va a ver el flyer con todos los detalles para que tenga el gusto y el disfrute de aprender con el doctor Néstor Braidot. Doctor, altamente agradecido con su tiempo, bendecidos nos sentimos y honrados de su compañía acá, pero para finalizar, le agradecería, regáleme 5 tips, así muy breves, para un emprendedor, para alguien que no sabe nada de cómo funciona el cerebro ni qué es la neuroventa. 5 tips rápidos de cómo vender más. Mira, lo primero, un ejercicio el más simple y sencillo que puede existir en el mundo. El ejercicio que te provoca endorfinas en el cerebro. Esas endorfinas que te predisponen favorablemente. 1 minuto de risa al levantarte, te endorfina el cerebro, te da una predisposición y además contagia al entorno, porque tenemos neuronas espejo. Entonces, tu entorno familiar, tu entorno social, tu entorno laboral, siente la influencia de esa mejor disposición y va a tener una actitud predisponente más allegada a tus temas. Primer punto. El segundo tema, importantísimo. Nosotros trabajamos solamente con el consciente. Podemos trabajar con el metaconsciente. Una meditación diaria, 10 minutitos por día, en tu agenda del día, para poder en tu meditación trabajar en el resultado positivo de cada uno de tus eventos del día. El tercer ejercicio, tienes que aprender a respirar. Porque nosotros respiramos porque la naturaleza nos dio, pero empecemos a respirar. Tomemos unos 3 minutos, cada hora, hora y media, respiremos.
respiraciones profundas. Eso ayuda al cerebro. Cuarto ejercicio. La idea es que podamos también unir en este cuarto ejercicio una gran, importante posibilidad de que seamos a futuro más longevos cerebralmente hablando. Wow. Este ejercicio es 45 minutos de ejercicio aeróbico, caminata, bicicleta, lo que pueda, subir y bajar escaleras. Eso activa el hipocampo. Y este cuarto ejercicio entonces se divide en dos. Activar el hipocampo significa activar el órgano que tiene que ver con aprendizaje y memoria. Es decir, favoreces tu capacidad de aprender y de memorizar. Y al mismo tiempo, activar el hipocampo implica provocar neurogénesis, nacimientos neuronales nuevos, que cualquiera sea la edad se producen. Yo he trabajado con personas de más de 70, 80 años y se les activa el cerebro y es como que la evolución de la edad corre por un camino diferente. La evolución del cerebro no solamente reduce su avance, sino que además hasta rejuvenece, porque hay neuronas nuevas naciendo. Fíjate, en el cuarto unimos los dos, aprendizaje y memoria, y neurogénesis, que sería el cuarto bis o quinto ejercicio. Ok. Wow, eso de, sobre todo los que ya pasamos los 18, eso de tener un cerebro joven, eso es magia, doctor. Eso son buenas noticias. Así Doctor, es. gracias por su tiempo, doctor. Honrado, le reitero. Y a usted me despido como siempre. Recuerde que la vida son únicamente 80 años y medio de dos grandes eternidades. Pásela bien, disfrute esta vida, haga el bien, pero sobre todo esperamos que la pases pura vida. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tips para el Éxito. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un honor. Pura vida. Hasta pronto. Tips para el Éxito presenta Recargado. La entrevista con Néstor Praydó, Gurú Mundial de Neurociencias. 9 de septiembre, 7 p.m. Hora Centroamérica. Un evento de Roy Barbosa y Asociados.